Era una tarde lluviosa en un tranquilo barrio de las afueras. Las gotas golpeaban con fuerza contra las ventanas de mi casa, formando pequeños riachuelos que serpenteaban hacia abajo. Desde la cocina, mientras lavaba los platos, observé cómo el hijo de mi vecino, Mateo, cruzaba el jardín hacia mi puerta. Había crecido mucho desde la última vez que lo había visto, cuando apenas era un adolescente inseguro y lleno de sueños por cumplir. Ahora, a sus 24 años, irradiaba una confianza y madurez que resultaba innegable. Golpeó la puerta ligeramente, como si dudara de si debía estar ahí. Dejé los platos a un lado y me sequé las manos antes de abrir. Lo primero que noté fue su sonrisa nerviosa, acompañada de una mirada que parecía buscar algo en mí, como si el motivo de su visita fuera más complejo de lo que podía expresarse con palabras. «Hola, Gabriel», saludó, acomodándose la mochila que llevaba al hombro. «¿Te interrumpo?» «Para nada, Mateo. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía por aquí», respondí, intentando ignorar la ligera incomodidad que creció en el ambiente. «Quería pasarme a saludarte. He estado ocupando mucho tiempo en la universidad, pero hoy tenía algo de tiempo y pensé en pasar a verte. ¿Puedo entrar?» Asentí y le hice un gesto para que pasara. Cerré la puerta detrás de él mientras se quitaba la chaqueta empapada. Su voz tenía una tonalidad más grave de la que recordaba, y su presencia llenaba el espacio de una manera nueva y peculiar. Lo invité a sentarse en el sofá de la sala, donde el suave murmullo de la lluvia servía como telón de fondo. Nos pusimos al día de manera casual, hablando sobre su carrera de arquitectura y sobre cómo había cambiado el vecindario desde que él vivía allí con su familia. Pero había algo más bajo la superficie de sus palabras. Sus ojos, oscuros e intensos, no se apartaban de los míos, como si quisiera decir algo que no podía articular. La conversación fluyó con naturalidad, pero ese subtexto sutil no desapareció. «Siempre me sentí cómodo viniendo aquí», confesó finalmente, rompiendo un breve silencio. «Incluso cuando era niño, me gustaba estar contigo. Nunca te lo dije, pero me ayudaste mucho más de lo que imaginas en aquellos años. Eras diferente». La sinceridad en sus palabras me tomó por sorpresa. Me quedé mirándolo, buscando una respuesta adecuada, pero antes de que pudiera decir algo, continuó. «No sé por qué, pero pensé que hoy era un buen día para recordarte eso. Aunque, para ser honesto, hay algo más que quería hablar contigo». La tensión en el aire se hizo palpable. Su confesión dejó entrever algo más profundo, algo que no estaba preparado para enfrentar, pero que comenzaba a emerger con una claridad inquietante. «Mateo, ¿qué es lo que tienes en mente?», pregunté, intentando sonar casual, aunque mi tono traicionaba la creciente curiosidad. Él bajó la mirada por un momento, jugando con el cierre de su mochila, antes de alzarla de nuevo con determinación. «Es complicado, pero creo que necesito decirlo. No quiero que pienses mal, pero hay cosas que siempre me he guardado y que siento que necesito compartir contigo». Su voz temblaba ligeramente, y por un instante la sala parecía más pequeña, más íntima. Sentí una mezcla de intriga y aprensión que me mantuvo inmóvil mientras esperaba lo que fuera a decir a continuación. Y en ese preciso momento me di cuenta de que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El silencio se alargó entre nosotros, mientras Mateo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. El golpeteo rítmico de la lluvia contra las ventanas parecía amplificar la tensión, llenando el espacio vacío que nuestras voces dejaban. Finalmente, inhaló profundamente y dejó la mochila a un lado, apoyando los codos en las rodillas mientras se inclinaba hacia adelante. «Siempre sentí que contigo podía ser yo mismo», comenzó, con la mirada fija en el suelo, como si las palabras fueran más fáciles de pronunciar sin enfrentarse a mis ojos. «Incluso cuando era más joven, había algo en tu forma de ser, en cómo tratabas a los demás. No sé cómo explicarlo, Gabriel, pero me marcaste». Sus palabras cayeron como un peso sobre mí.
No estaba seguro de a dónde quería llegar con aquella confesión, pero podía sentir la carga emocional detrás de ellas. Me aclaré la garganta, buscando algo que decir para aliviar la tensión. Mateo, no tienes que explicarte si no quieres, dije, intentando sonar comprensivo, aunque mi propio nerviosismo era evidente. Estoy aquí para escucharte, como siempre. Él alzó la mirada, y por un momento me pareció ver un destello de vulnerabilidad mezclado con algo más profundo, algo que no podía identificar del todo, pero que hacía que el aire entre nosotros se sintiera más pesado. Sonrió débilmente y negó con la cabeza. No, es importante para mí decirlo, insistió, enderezándose en su asiento. Su determinación parecía haber crecido de repente, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Nunca me sentí cómodo diciéndole esto a nadie, pero contigo es diferente. Contigo siempre lo fue. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo en su tono, en su postura, que me hacía sentir que estaba al borde de escuchar algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Pero no retrocedí. No podía. Había algo en mí que quería saber, que necesitaba saber. ¿Recuerdas cuando me ayudaste con el proyecto de ciencias en la secundaria? Preguntó de repente, su voz volviendo a ser más suave, casi nostálgica. Asentí lentamente. Era un recuerdo vago pero significativo. Él había llegado a mi casa una tarde después de clases, lleno de frustración porque no lograba entender cómo armar un modelo para su experimento. Pasamos horas trabajando juntos, y al final él se fue con una sonrisa que aún podía recordar con claridad. Fue la primera vez que sentí... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sentí que alguien realmente me veía, no solo como un niño torpe que no sabía qué hacer con su vida, sino como una persona. Me diste confianza, algo que nadie más había hecho antes. Y desde ese día comencé a mirarte de manera diferente. Mis músculos se tensaron ante esa confesión. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que hizo que mi respiración se volviera más lenta, más pesada. Quería responder, pero no encontraba las palabras. Antes de que pudiera decir algo, él continuó. Con el tiempo, ese sentimiento creció, dijo, su voz apenas un susurro ahora. Y cuando me fui a la universidad, pensé que desaparecería, que era solo una tontería de adolescente. Pero no fue así. Cada vez que volvía a casa y te veía, esos sentimientos regresaban más fuertes. Y ahora, sentado aquí contigo, no puedo seguir fingiendo que no están ahí. El peso de sus palabras llenó la habitación. Podía sentir cómo mi corazón latía descontroladamente en mi pecho, cada pulsación resonando en mis oídos. No podía apartar la mirada de él, de esos ojos que ahora me miraban con una intensidad casi devastadora. Mateo, empecé, pero no sabía cómo continuar. Sus sentimientos, su confesión, eran como una ola que me arrasaba, dejándome sin aliento. Sé que esto puede ser incómodo para ti, Gabriel, y lo último que quiero es arruinar lo que tenemos. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras lo que siento porque no podía seguir guardándomelo. No espero nada de ti, ni una respuesta, ni siquiera comprensión. Solo quería ser honesto contigo. Se echó hacia atrás, como si al liberar esas palabras hubiera descargado un peso inmenso de sus hombros, pero en su expresión aún había una mezcla de esperanza y miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de posibilidades, de caminos que se bifurcaban frente a nosotros. Mateo, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. No sé qué decir. Esto es mucho, pero agradezco que me lo hayas dicho. De verdad. Él asintió, su sonrisa triste pero resignada. Eso es suficiente para mí. No espero nada más, Gabriel. Solo quería que lo supieras. En ese momento, algo en mí se rompió. No podía dejarlo así, no con tantas emociones flotando en el aire. Me incliné hacia él, apoyando una mano en su hombro, buscando transmitirle algún tipo de consuelo,
aunque mis propias emociones estaban en caos. Mateo, no quiero que te sientas rechazado o juzgado, dije, mi voz más suave ahora. Pero esto, necesito tiempo para procesarlo. Espero que lo entiendas. Él asintió de nuevo, su expresión relajándose ligeramente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y la intensidad de sus ojos me dejó inmóvil. Sentí un impulso, una chispa que no podía ignorar, pero la aparté rápidamente. Había demasiadas cosas en juego, demasiadas preguntas sin respuesta. Mateo permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos, asintiendo levemente como si estuviera dándome permiso para tomar el tiempo que necesitaba. Pero su mirada seguía fija en la mía, cargada de una mezcla de emociones que parecía casi palpable. No aparté la mano de su hombro. El gesto era simple, pero se sentía como un ancla en medio del torbellino de sentimientos que nos rodeaba. No quería ponerte en una situación incómoda, Gabriel, dijo finalmente, su voz más calmada, pero aún temblorosa. Pero tenía que decírtelo. Sentía que si no lo hacía, seguiría cargando con esto para siempre. Suspiré, sintiendo el peso de su honestidad sobre mis propios hombros. Había algo profundamente valiente en su confesión, pero también algo que me obligaba a enfrentar emociones que no estaba seguro de querer explorar. Retiré mi mano lentamente y me recargué contra el respaldo del sofá, intentando ordenar mis pensamientos. Te agradezco que me lo digas, Mateo. No debe haber sido fácil para ti, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que cada palabra era una batalla interna. Él asintió, pero no respondió de inmediato. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camiseta, un gesto que me recordó al adolescente que solía ser, aquel que buscaba respuestas en un mundo que apenas comenzaba a entender. No fue fácil, admitió después de un momento. Pensé que lo sería, pero ahora que estoy aquí, frente a ti, es mucho más difícil de lo que imaginé. Pero también se siente bien. Al menos ahora lo sabes. Un nuevo silencio se instaló entre nosotros, pero esta vez no se sentía incómodo. Había algo en él, algo que me hizo sentir que estábamos compartiendo un momento profundamente humano, crudo y real. Observé cómo Mateo bajaba la mirada hacia sus manos, que ahora descansaban en sus rodillas, como si estuviera tratando de encontrar consuelo en su propia quietud. ¿Cómo llegaste a este punto?, pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. Quiero decir, ¿cómo supiste que sentías esto por mí? Mateo alzó la vista, sorprendido por mi pregunta. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi cómo una sombra de duda cruzaba su rostro antes de ser reemplazada por determinación. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, dijo, hablando despacio, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Fue un proceso. Al principio, ni siquiera entendía lo que sentía. Pensé que solo te admiraba, que era normal sentir respeto por alguien como tú. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era más que eso. Hizo una pausa, inhalando profundamente antes de continuar. Empecé a notar cosas pequeñas. Cómo me hacías sentir cuando me ayudabas, o cuando me escuchabas sin juzgarme. Cómo me mirabas cuando pensabas que no me daba cuenta. Eran detalles, pero todos se sumaban a algo más grande, algo que no podía ignorar. Escuchar esas palabras hizo que un nudo se formara en mi garganta. Había algo en la sinceridad de su tono que atravesaba cualquier barrera que pudiera haber construido para protegerme de esa conversación. Sentía como cada palabra suya resonaba en un lugar profundo dentro de mí, un lugar que hasta ese momento había preferido no explorar. Y cuando me fui a la universidad, continuó Mateo, con la voz más firme ahora, pensé que la distancia me ayudaría a superar lo que sentía. Me dije a mí mismo que no tenía sentido aferrarme a algo que probablemente nunca sería correspondido. Pero cada vez que volvía y te veía, era como si todo regresara. Y con más fuerza. No sabía qué decir.
Había una parte de mí que quería ofrecerle consuelo, pero también había otra parte que se sentía vulnerable, expuesta de una manera que no esperaba. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo. Mateo, no quiero que pienses que no valoro lo que me estás diciendo, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero esto es complicado, mucho más de lo que esperaba. Él asintió, aceptando mis palabras con una calma que no había visto antes. Su mirada seguía fija en la mía, intensa pero sin presión, como si estuviera dispuesto a darme el espacio que necesitaba. Lo sé, no espero que todo tenga sentido para ti de inmediato, pero al menos ahora sabes cómo me siento, y eso es suficiente para mí. La lluvia seguía cayendo fuera, su sonido rítmico proporcionando un telón de fondo para el momento que compartíamos. Había algo en ese ambiente, en la intimidad forzada por el aislamiento de la tormenta, que hacía que todo pareciera más intenso, más real. Solo quiero que sepas que esto no cambia quién soy ni cómo me ves, añadió Mateo, rompiendo el silencio una vez más. Siempre te he respetado, y siempre lo haré. Pero tenía que ser honesto, aunque solo fuera por una vez. Su voz tembló al final, y pude ver cómo la emoción comenzaba a abrumarlo. Sin pensarlo, me incliné hacia él y coloqué una mano en su hombro, un gesto instintivo que buscaba transmitirle apoyo. Él levantó la vista, sorprendido, pero no se apartó. Gracias por confiar en mí con algo tan importante, Mateo, dije, mi voz más suave ahora. No sé qué pasará después de esto, pero prometo que no dejaré que esto arruine lo que tenemos. Él sonrió débilmente, y por primera vez desde que había llegado, pareció relajarse un poco. Su mano se levantó y cubrió la mía, un gesto simple pero cargado de significado. Permanecimos así durante lo que se sintió como una eternidad, dos personas intentando encontrar un equilibrio en medio de emociones complejas. El calor de su mano sobre la mía irradiaba una energía que me era imposible ignorar. Cada segundo que pasaba, esa conexión silenciosa entre nosotros se volvía más tangible, como si el espacio entre nuestros cuerpos se hubiese reducido a un susurro. Mateo no apartó la mirada de mis ojos, y por un momento sentí que el mundo exterior desaparecía, como si la lluvia, las preocupaciones y las dudas se hubieran desvanecido. No sabes cuánto significa para mí que no me rechaces, dijo Mateo finalmente, su voz cargada de un alivio que parecía haberse acumulado durante años. Tenía miedo de perderlo todo al decirte esto. Negué lentamente, sin apartar mi mano de su hombro, aunque la proximidad comenzaba a sentirse como un umbral que ninguno de los dos se atrevía a cruzar del todo. No voy a mentirte, Mateo. Esto es algo completamente nuevo para mí, respondí, mi voz más grave de lo habitual, como si intentara encontrar una firmeza que no sentía del todo. Pero también creo que la honestidad que acabas de demostrar es algo que merece respeto, y no podría dejar que esto nos aleje. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, pero aún había una sombra de duda en su expresión. Su mirada bajó lentamente hacia nuestras manos, todavía unidas, como si estuviera evaluando la línea invisible que habíamos cruzado sin siquiera darnos cuenta. Sé que no tiene sentido, pero siempre pensé que había algo especial entre nosotros, incluso cuando era más joven, admitió Mateo, su tono más suave ahora, como si estuviera desnudando los pensamientos más privados de su alma. No era algo que entendiera en ese momento, pero contigo siempre me sentí seguro, como si pudiera ser yo mismo. Cada palabra que pronunciaba hacía que el nudo en mi pecho se apretara más. Quería decir algo, darle alguna certeza, pero en ese instante no tenía respuestas. Lo único que podía ofrecer era mi presencia, esa conexión silenciosa que parecía llenar los vacíos entre nosotros. Siempre has tenido un lugar especial en mi vida, Mateo, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado,
sintiendo la magnitud de lo que estaba diciendo. Y creo que eso no cambiará, sin importar lo que pase. Sus ojos se encontraron con los míos una vez más, y esta vez no había duda, solo un agradecimiento profundo que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Lentamente, retiré mi mano de su hombro, pero no rompí el contacto visual. Había algo en ese intercambio, algo que no podía describir, pero que sabía que ambos sentíamos. Mateo respiró hondo y se inclinó hacia atrás en el sofá, como si ese simple gesto lo hubiera liberado de una tensión que llevaba cargando durante mucho tiempo. Pero incluso en su relajación, la intensidad entre nosotros no desapareció. Si acaso, se volvió más palpable, una corriente subterránea que ambos parecíamos evitar mencionar. ¿Puedo ser honesto una vez más?, preguntó después de un momento, su voz apenas un susurro, como si estuviera probando los límites de mi paciencia. Por supuesto, respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante, incapaz de resistir la curiosidad que sus palabras despertaban en mí. Mateo jugó nerviosamente con el dobladillo de su camiseta, sus dedos moviéndose con una ansiedad que era casi contagiosa. Finalmente, alzó la mirada, y en sus ojos vi algo que me dejó sin aliento, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que parecía luchar por tomar el control. No sé cómo decir esto sin sonar impulsivo, pero creo que lo siento desde hace tiempo. Creo que te quiero, Gabriel, y no solo como un amigo o un mentor. Te quiero de verdad. El impacto de sus palabras fue como un golpe directo al pecho. Mi mente se llenó de preguntas, dudas y emociones que no sabía cómo procesar. Quería responder, decir algo que le hiciera entender lo que sentía en ese momento, pero las palabras parecían eludirme. «Mateo, esto es mucho», dije finalmente, mi voz temblando ligeramente por la intensidad del momento. «No estoy seguro de cómo responderte ahora mismo, pero quiero que sepas que lo que has dicho no cae en oídos sordos. Lo respeto y lo valoro más de lo que imaginas». Él asintió lentamente, sus labios apretándose en una línea delgada mientras intentaba mantener la compostura, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente, como si la emoción de todo lo que acababa de confesar estuviera comenzando a abrumarlo. «No espero que digas nada ahora mismo», respondió finalmente, su voz casi inaudible. «Solo necesitaba sacarlo de mí, aunque eso signifique que las cosas cambien, o incluso que se vuelvan más complicadas». Negué con la cabeza, intentando disipar sus temores. «No quiero que pienses que esto complica las cosas de manera negativa, Mateo. Solo necesito tiempo para entender lo que esto significa, para mí y para nosotros». Él me miró con una mezcla de alivio y tristeza, como si mis palabras fueran un bálsamo, pero no del todo suficiente para calmar las emociones que bullían dentro de él. Durante un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el sonido de la lluvia llenara el vacío entre nosotros. «Creo que será mejor que me vaya por ahora», dijo Mateo finalmente, levantándose del sofá con un movimiento lento y deliberado. «No quiero presionarte, y tal vez un poco de espacio sea lo mejor en este momento». Me puse de pie casi al mismo tiempo, sintiendo un extraño deseo de evitar que se marchara, aunque sabía que probablemente tenía razón. Acompañarlo hasta la puerta fue un acto simple, pero cargado de una gravedad que ninguno de los dos pudo ignorar. Cuando finalmente llegó al umbral, Mateo se giró hacia mí una última vez, sus ojos buscando los míos con una intensidad que parecía perforar mi alma. «Gracias por escucharme, Gabriel. Significa más de lo que puedo expresar». Asentí, incapaz de encontrar palabras que estuvieran a la altura de ese momento. Cuando finalmente se dio la vuelta y salió a la lluvia, me quedé de pie en la puerta, observando cómo su figura desaparecía en la distancia, llevándome consigo una parte de mí que no sabía que estaba dispuesto a dar. Cerré la puerta lentamente, apoyándome contra ella, mientras dejaba que las emociones del momento me envolvieran.
Había algo profundamente transformador en lo que acababa de suceder, algo que sabía que no podría ignorar por mucho tiempo. Pasaron varios días desde aquella tarde, pero las palabras de Mateo seguían resonando en mi mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Cada detalle de nuestra conversación se repetía en mi memoria. Su voz temblorosa, la manera en que sus ojos buscaban los míos, y sobre todo, la intensidad de sus confesiones. Era imposible ignorarlo, aunque parte de mí quisiera hacerlo. Por las noches, mientras el silencio llenaba la casa, mi mente vagaba hacia pensamientos que no estaba listo para enfrentar. Me preguntaba si lo que sentía era confusión, miedo o algo más profundo que no podía identificar. Lo único claro era que Mateo había removido algo dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo, si es que alguna vez lo había sentido. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró, un reflejo condicionado por los últimos días. Pero al abrirla no era Mateo quien estaba allí. Era su padre, Hugo, mi vecino, quien me ofreció una sonrisa despreocupada mientras sostenía una caja de herramientas. «Hola, Gabriel. Perdona que interrumpa, pero estoy reparando el cobertizo y se me rompió una bisagra. ¿Tendrás una de repuesto por casualidad?» El contraste entre la normalidad de su presencia y la tormenta interna que había estado enfrentando era casi irónico. Asentí, invitándolo a entrar mientras buscaba entre mis cosas para ayudarlo. Hugo era un hombre amable y siempre había sido un buen vecino, pero esa tarde, su presencia me resultaba casi insoportable, como si cada palabra que decía trajera consigo una sombra de culpa por lo que había sucedido con su hijo. Mientras buscaba en mi caja de herramientas, intenté concentrarme en la conversación casual, pero mi mente seguía desviándose hacia Mateo. Me preguntaba dónde estaba, qué estaría haciendo, si pensaba en mí con la misma intensidad con la que yo pensaba en él. «Ah, aquí está», dijo Hugo, sacándome de mis pensamientos al encontrar la bisagra que necesitaba. «Gracias, Gabriel. Eres un salvavidas como siempre». Le sonreí débilmente mientras lo acompañaba de regreso a la puerta, pero justo antes de que se marchara, no pude evitar preguntarle algo. «¿Cómo está Mateo? No lo he visto en unos días». Hugo levantó una ceja, sorprendido por mi pregunta, pero su sonrisa permaneció. «Está bien. Se ha quedado en casa, trabajando en unos proyectos de la universidad. Sabes cómo es, siempre tan dedicado. ¿Por qué lo preguntas?» «Nada en particular», respondí rápidamente, sintiendo el calor subir a mi rostro. «Simple curiosidad. No he tenido noticias suyas desde la última vez que vino por aquí». Hugo asintió, aparentemente sin notar mi nerviosismo. «Seguro que está ocupado, pero estoy seguro de que le alegrará saber que te preocupas por él. Siempre te ha tenido en alta estima, ya sabes». Sus palabras golpearon un lugar sensible dentro de mí, y apenas logré mantener una sonrisa mientras lo despedía. Cuando finalmente cerré la puerta, me apoyé contra ella, sintiendo el peso de mis emociones apoderarse de mí una vez más. La mención de Mateo había traído de vuelta todas las preguntas sin respuesta, todas las emociones que no había podido procesar. Sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que enfrentar lo que sentía, lo que significaba para mí lo que Mateo había confesado, y lo que quería hacer al respecto. Pero, ¿cómo hacerlo sin arriesgar todo lo que habíamos construido? ¿Cómo abrir esa puerta sin saber lo que habría del otro lado? Esa noche, mientras me recostaba en el sofá con una copa de vino en la mano, tomé una decisión. No podía quedarme en este limbo emocional para siempre. Necesitaba claridad, y la única forma de conseguirla era hablar con Mateo, cara a cara, y dejar que las cosas se desarrollaran como debían. A la mañana siguiente, me encontré frente a la casa de los vecinos, sintiendo que cada paso que daba era un acto de valentía y locura al mismo tiempo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y allí estaba él, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más suave,
algo que parecía mezclar alivio y nerviosismo. «Gabriel, no esperaba verte aquí», dijo, su voz más tranquila de lo que había anticipado. «Necesitamos hablar», respondí, directo, sin rodeos. Él asintió, haciéndose a un lado para dejarme entrar. El interior de la casa era familiar, pero en ese momento, cada detalle parecía cargado de una tensión que no podía ignorar. Nos dirigimos a la sala, donde él tomó asiento en el sofá, mientras yo permanecía de pie, incapaz de relajarme. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba, «y creo que lo justo es que sea honesto contigo, como tú lo fuiste conmigo». Mateo me miró con atención, sus manos descansando sobre sus rodillas mientras esperaba en silencio. Inhalé profundamente antes de continuar, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. No sé exactamente qué siento en este momento, pero lo que sí sé es que lo que compartimos es importante para mí, y no quiero perderlo. Quiero entender lo que está pasando, contigo y conmigo, pero necesito que tengamos paciencia. Esto es nuevo para mí, Mateo, y no quiero tomar decisiones precipitadas. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y comprensión, y por un momento, el peso en mi pecho pareció aliviarse. «Gracias por decírmelo, Gabriel. Sé que esto no es fácil para ti, y no espero respuestas inmediatas. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a esperar lo que sea necesario». Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad, y en ese momento supe que habíamos cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. Pero por primera vez en días sentí que eso no era algo malo. Era un comienzo, un paso hacia algo que aún no podía definir, pero que sabía que valía la pena explorar.